¿Y si te dijera que una crisis geopolítica que se está desarrollando en este momento, al otro lado del mundo, fue descrita con un detalle sorprendente? Miles de años antes de que el primer satélite orbitara la Tierra. ¿Y si un pastor, un sacerdote, un profeta, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite en el antiguo Oriente Medio, de alguna manera capturara con precisión las tensiones, las alianzas y la geografía exacta del conflicto que estamos viendo desplegarse en las pantallas de nuestros teléfonos hoy? Irán, una nación de 88 millones de personas, una de las civilizaciones más antiguas del planeta, con raíces que se remontan a más de 5.000 años. Un país sentado sobre las segundas mayores reservas de gas natural del mundo y una de las mayores de petróleo. Y justo ahora, en este mismo momento, una nación en el epicentro de una tormenta que aún no ha llegado a su apogeo. En los últimos 12 meses, hemos presenciado fuerzas respaldadas por Irán involucrarse en actividades militares sin precedentes por toda la región, desde ataques con drones en el Mar Rojo hasta enfrentamientos directos en suelo sirio, pasando por misiles lanzados contra barcos en el estrecho de Hormuz. Los analistas internacionales llamaron a esto lo más cercano a una guerra abierta en décadas. Hemos visto a potencias mundiales reposicionar activos militares, silenciosamente, deliberadamente, como piezas en un tablero de ajedrez preparado hace generaciones. Y entonces surge esto. Un zoom lento en un manuscrito antiguo, el libro de Ezequiel. Ezequiel 38, versículo 5. Escrito hace aproximadamente 2600 años. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos. Ezequiel 38, 5. Persia. El nombre antiguo para el Irán moderno. Permíteme hacer la pregunta que te trajo aquí. ¿Es posible, solo es posible, que un texto escrito hace casi 3 milenios aún tenga algo que decir sobre lo que estamos viendo desplegarse en tiempo real? Quédate conmigo, porque la respuesta es mucho más compleja, más profunda y más fascinante que un simple sí o no. Vamos a sumergirnos en esto paso a paso. Hay un principio que los estudiosos de la historia revisitamos repetidamente, casi con renuencia. Los nombres cambian, la geografía se altera ligeramente, pero los patrones son asombrosamente consistentes. Piénsalo por un momento. Durante más de 4000 años, el puente terrestre entre Mesopotamia, el Levante y Egipto ha sido el corredor más disputado de la Tierra. Todo imperio que buscó dominancia global entendió algo fundamental. Controla ese corredor y controlas el mundo. Los asirios lo sabían, conquistando con brutalidad. Los babilonios lo usaron para exiliar pueblos enteros. Los persas construyeron uno de los mayores imperios de la historia a lo largo de sus bordes, extendiéndose desde la India al Mediterráneo. Alejandro Magno marchó directamente por él. Roma levantó su frontera oriental sobre él. El Imperio Otomano lo hizo el corazón de una dinastía de 6 siglos. Y hoy, justo ahora, el mismo corredor, la misma tensión, las mismas grandes potencias maniobrando. Pero lo que hace el momento actual único es la escala. Históricamente, estas competiciones involucraban imperios terrestres lentos, moviéndose a la velocidad de caballos y sandalias.
Hoy hablamos de arsenales nucleares, misiles hipersónicos capaces de cruzar continentes en minutos, guerra cibernética que puede paralizar naciones y sanciones económicas que derrumban monedas en horas. Y sin embargo, la estructura del conflicto es casi idéntica a lo que los escritores antiguos describieron: una potencia del extremo norte, una coalición de naciones del este, una nación pequeña en el centro, rodeada, presionada, contestada, y una alianza formándose para desafiarla. Quiero ser cuidadoso aquí, y voy a repetir esto a lo largo del video, porque no estoy diciendo que la profecía está siendo cumplida como lo reportaría un telediario. Tal afirmación exige una certeza que ningún estudioso honesto puede reclamar. Lo que haré es llevarte en un viaje, a través del texto antiguo, a través de la historia, a través de la teología y a través de eventos actuales. Y quiero que saques tus propias conclusiones. Es exactamente en esa intersección, texto antiguo encontrando evento moderno, que una de las profecías más debatidas de la Biblia entera entra en la conversación. Una profecía que ha fascinado a rabinos, teólogos, historiadores e incluso estrategas militares. Una profecía que nombra naciones por sus nombres antiguos. Una profecía que describe una coalición ensambando contra Israel. Y una profecía que coloca a Persia, el Irán moderno, justo en el centro de esa coalición. Para entender por qué esto importa, tenemos que retroceder muy atrás, al comienzo del conflicto en sí. La historia comienza, como muchas en el antiguo Oriente Medio, con una promesa hecha en el desierto. Hace alrededor de 4000 años, según la narrativa bíblica, un hombre llamado Abraham dejó su tierra natal en el actual sur de Irak, la antigua ciudad de Ur, y viajó hacia el oeste, siguiendo lo que creía era un llamado divino. Se le dijo que se convertiría en padre de una gran nación, que sus descendientes heredarían una tierra específica y que a través de ellos algo de significado universal surgiría. Abraham tuvo dos hijos cruciales para esta historia. El primero, Ismael, nacido de una sierva egipcia llamada Agar. El segundo, Isaac, nacido de su esposa Sara, mucho después de la edad en que el parto parecía imposible. La narrativa bíblica deja claro que Isaac fue designado como heredero de la alianza, la línea por la cual la promesa continuaría. Pero Ismael no fue descartado. También recibió una bendición específica. Generaría 12 príncipes. Se convertiría en una gran nación. Sus descendientes serían demasiado numerosos para contar. La mayoría de los eruditos, judíos, cristianos e islámicos, trazan las raíces de la identidad árabe hasta Ismael. Y a través de Isaac, la línea va a Jacob, renombrado Israel, cuyos 12 hijos dan origen a las 12 tribus de Israel. 2 hermanos, 2 destinos, una misma tierra en el centro. Y de esa fractura antigua, una tensión que nunca se resolvió completamente. Ahora entra Persia. El imperio persa ascendió a la dominancia en el siglo VI a.C., bajo Ciro el Grande. Y aquí está una de las mayores ironías de la historia. Ciro, un rey pagano, persa, adorador de dioses diferentes, es la única figura no israelita en la Biblia hebrea entera referida como el ungido de Dios. Su título hebreo, Mashiach, Mesías, fue Ciro quien emitió el famoso decreto, permitiendo que los exilados judíos, capturados por los babilonios, regresaran a casa y reconstruyeran su templo. Está registrado en el libro de Esdras. Y el cilindro de Ciro, descubierto por arqueólogos en el siglo XIX,
y hoy en el British Museum confirma que esto era consistente con su política imperial. Entonces, Persia, Irán, fue alguna vez protectora de Israel, la nación que restauró al pueblo judío a su patria después de uno de los capítulos más sombríos de su historia. Lo que hace la realidad actual profundamente irónica, porque la República Islámica del Irán moderna, establecida en 1979, opera bajo una ideología estatal oficial que clama por la destrucción del Estado de Israel. Sus líderes han llamado a Israel un tumor cancerígeno a ser eliminado. Financia y arma grupos a lo largo de las fronteras de Israel, cuya misión declarada es esa destrucción. De Hezbollah en el Líbano, a Hamás en Gaza, pasando por los hutíes en Yemen. El protector antiguo se ha convertido en la amenaza moderna. Y es contra este telón de fondo, esta reversión extraordinaria, que el profeta Ezequiel escribió algo que los eruditos han debatido durante siglos. Una profecía sobre una guerra futura, una coalición, una invasión, un momento de crisis sin precedentes. Y Persia es nombrada explícitamente. Vamos a leerla juntos. El libro de Ezequiel es uno de los textos más dramáticos y visualmente abrumadores de la Biblia entera. Ezequiel era un sacerdote exiliado en Babilonia en 527 a.C., alrededor de una década antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Escribió durante uno de los periodos más traumáticos de la historia israelita. Su pueblo había perdido todo: tierra, rey, templo. Sus visiones eran frecuentemente de quitar la respiración en imágenes y difíciles en simbolismo. Los capítulos 38 y 39 contienen lo que muchos llaman la profecía de Gog y Magog. Permíteme leer el núcleo de ella, versículo por versículo, para captar el peso. Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe y jefe de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di: así dice el Señor soberano, estoy contra ti, Gog, príncipe y jefe de Mesec y Tubal. Te haré volver, pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos. También Gomer con todas sus tropas y Bet Togarmá del extremo norte con todas sus tropas, las muchas naciones contigo. Ezequiel 38, 2, 6. Ahora, desempaquemos esto cuidadosamente, porque este texto es antiguo y requiere contexto antiguo antes de conectar cualquier cosa al presente. Gog de la tierra de Magog, una de las frases más debatidas de la literatura apocalíptica. Los comentaristas judíos antiguos colocaban a Magog al norte del Mar Negro, lo que hoy llamamos Rusia, Ucrania o las estepas euroasiáticas. El historiador Josefo, en el siglo I a.C., identificó a Magog con los escitas, pueblos nómadas del norte. Mesec y Tubal, nombres antiguos en Anatolia, correspondiendo aproximadamente a la Turquía moderna. Persia, sin traducción necesaria. Paras en hebreo. Irán inequívocamente. Kush, sur de Egipto. Etiopía, Sudán, antiguo o noreste africano. Put, Libia o partes del norte de África. Gomer, pueblos del centro de Europa o Turquía. Bet Togarmá, del extremo norte, frecuentemente asociado con pueblos turcos o regiones del Cáucaso, Asia Central. Aquí, el texto se vuelve aún más impactante. Ezequiel describe esta coalición marchando contra una nación restaurada a su patria antigua después de larga dispersión. Dirás: invadiré una tierra de aldeas sin muros, atacaré un pueblo pacífico y despreocupado, todos viviendo sin muros, sin puertas ni cerrojos.
Ezequiel 38:11. Este detalle, nación restaurada, reunida de muchas naciones, viviendo en paz, ha llevado a intérpretes a ver a Israel después del exilio y retorno. Y entonces, el pasaje da un giro extraordinario. La coalición avanza. El ataque parece aplastante. Y entonces, según Ezequiel, algo interviene. Algo cataclísmico. Con celo e ira ardiente, declaro que en ese tiempo habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ejecutaré juicio sobre él con plaga y derramamiento de sangre. Derramaré lluvia torrencial, granizos y azufre ardiente. Ezequiel 38, 19, 22. Una intervención, no militar, no política, descrita como divina. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué exactamente describe este texto? A lo largo de 2500 años de erudición seria, las respuestas varían enormemente. Vamos a examinar las posiciones interpretativas principales seriamente. Seamos honestos sobre algo. Siempre que la profecía antigua se encuentra con titulares modernos, hay un peligro real, un peligro del que los eruditos han advertido durante siglos, de leer nuestro momento en un texto antiguo. Los eruditos lo llaman eisegesis. Leer en el texto lo que queremos encontrar, en lugar de leer del texto lo que el autor realmente pretendía. Entonces, vamos a examinar las principales posiciones interpretativas seriamente. Vista 1. Cumplimiento histórico literal. Algunos eruditos, particularmente dentro de ciertas tradiciones teológicas evangélicas y conservadoras, argumentan que Ezequiel 38-39 describe una coalición militar literal y futura que algún día marchará contra la nación moderna de Israel. Señalan la denominación específica de naciones, los detalles geográficos y lo que ven como la incompletitud de cualquier cumplimiento histórico. Dado que ningún evento en la historia registrada coincide perfectamente con la descripción, argumentan, la profecía debe estar esperando aún cumplirse. Los proponentes notables incluyen teólogos como John Walvoord, Charles Ryrie y comentaristas dentro de la tradición dispensacionalista. Para ellos, el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel en 1948 es en sí mismo un requisito profético. Y la formación de alianzas modernas involucrando Rusia, Irán y Turquía se rastrea notablemente con la coalición descrita. Vista 2. Cumplimiento cercano histórico. Un cuerpo significativo de eruditos del Antiguo Testamento, incluyendo muchos dentro de tradiciones protestantes principales, católicas y judías académicas, argumentan que la profecía de Ezequiel se dirigía a una situación histórica específica en el antiguo Oriente Medio. Gog, en esta lectura, puede referirse a una figura histórica específica, quizás Quijes de Lidia, o un símbolo del poder imperial del norte en general. La profecía sirvió para animar a los exilados en Babilonia, asegurándoles que incluso la amenaza extranjera más aterradora sería finalmente derrotada. Eruditos como Daniel Block, uno de los principales comentaristas de Ezequiel en el mundo, argumentan por leer el texto principalmente dentro de su contexto antiguo, como aliento retórico para una comunidad traumatizada, usando lenguaje altamente simbólico y estilizado común en la literatura del antiguo Oriente Medio. Vista 3. Simbólica y cósmica 1. Tercera tradición, encontrada especialmente en la teología apocalíptica. Lee el pasaje de Gog y Magog como una narrativa simbólica grandiosa sobre la derrota final de todas las fuerzas que se oponen a los propósitos de Dios en la historia. Gog no es una nación o persona específica.
Gog es el mal en sí, personificado. La guerra no es un conflicto militar particular. Es la culminación final de una lucha cósmica. Esta lectura es apoyada por la forma en que Gog y Magog aparecen nuevamente en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, escrito 600 años después de Ezequiel, donde claramente se usan en un sentido simbólico y cósmico. Vista 4. Tipológica profética. Algunos teólogos sostienen una posición de término medio más matizada. Argumentan que la profecía antigua frecuentemente funciona en múltiples niveles simultáneamente. Habló a una situación inmediata. Fue progresivamente cumplida de formas parciales a lo largo de la historia y puede apuntar hacia un cumplimiento escatológico final. Ningún evento histórico individual agota la profecía. Cada conflicto hace eco del patrón. La historia se espirala hacia una conclusión. Lo que es fascinante, y lo que los eruditos honestos de todos los lados reconocen, es esto. La realidad geopolítica moderna involucraba naciones cuyos nombres antiguos aparecen directamente en este texto, formando alianzas que hacen eco de la coalición descrita alrededor del punto focal geográfico exacto que el texto identifica, ya sea que eso sea cumplimiento profético, coincidencia notable o el resultado natural de dinámicas geopolíticas duraderas. Esa es la pregunta que cada lector reflexivo debe enfrentar. Y es precisamente porque esa pregunta no tiene una respuesta simple que la conversación ha continuado durante 2600 años. Con ese contexto teológico honesto establecido, vamos a mirar lo que realmente está sucediendo ahora. Y quiero ser preciso aquí. No estoy reclamando que estos eventos sean el cumplimiento de Ezequiel 38. Lo que estoy haciendo es presentar realidades geopolíticas observables y verificables, y señalar dónde se intersectan con el marco antiguo. Irán, Persia, la República Islámica del Irán, ha, en años recientes, expandido dramáticamente su influencia regional, a través de una red de fuerzas proxy, Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, los hutíes en Yemen y milicias chiitas en Irak y Siria. Irán ha establecido lo que sus propios comandantes militares llaman el eje de la resistencia. Esto no es una observación marginal. Es la política declarada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, documentada por agencias de inteligencia internacionales, confirmada por el liderazgo iraniano en declaraciones públicas. El programa nuclear de Irán, suspendido, reiniciado, negociado durante décadas, lo ha acercado más que nunca a la capacidad de enriquecimiento de grado armamentístico, según informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rusia. Y la cuestión del Extremo Norte 1, de los aspectos más discutidos de la coalición de Gog y Magog, es la descripción de su líder como proveniente del Extremo Norte. Si dibujas una línea directamente al norte de Jerusalén, una línea que pasa por Turquía, el Mar Negro, Ucrania y continúa hacia el corazón ruso, llegas a Moscú. Esta observación geográfica no es nueva. Ha sido hecha por comentaristas durante décadas. Lo que es nuevo es la relación estratégica dramáticamente expandida entre Rusia e Irán. En años recientes, las dos naciones han firmado acuerdos de cooperación de defensa importantes. Irán ha suministrado a Rusia drones de la serie Shahed, usados extensivamente en el conflicto de Ucrania, confirmando una relación militar industrial que habría parecido improbable hace una generación.
Rusia ha proporcionado a Irán sistemas avanzados de defensa aérea. Sus ejercicios navales conjuntos se han vuelto más frecuentes y más complejos. Turquía. La cuestión de Mesek-Tubala. Posición de Turquía es quizás la más matizada y más vigilada. Un miembro de la OTAN que simultáneamente ha desarrollado lazos económicos y diplomáticos profundos con Rusia. Una nación con presencia militar significativa en Siria, Libia y Azerbaiyán. Un gobierno que ha expresado orientaciones de política exterior cada vez más islamistas. Las antiguas regiones de Mesek y Tubal están, en muchos mapas eruditos, ubicadas en lo que ahora es Anatolia Central y Oriental. Turquía moderna. El significado del giro geopolítico de Turquía, lejos de las alianzas occidentales y hacia una postura más independiente, a veces adversarial, está siendo discutido en círculos de política exterior, completamente independientemente de cualquier marco bíblico. Es simplemente lo que está sucediendo. Israel, la nación en el centro y luego está la nación en el centro. Israel, un Estado moderno restablecido en 1948, después de 2000 años de diáspora. Una nación que, cualquiera que sean tus opiniones políticas o teológicas, representa uno de los casos más extraordinarios de la historia de un pueblo regresando a una tierra antigua. Una nación actualmente rodeada por fuerzas hostiles en múltiples fronteras. Una nación que ha golpeado activos militares iraníes en Siria. Una nación que lanzó la acción militar directa más significativa contra Irán en sí en la historia moderna. Una nación que es, por cualquier análisis geopolítico razonable, la pieza de bienes raíces más contestada del planeta. El texto antiguo describe una coalición formándose, circulando, esperando. El mapa moderno muestra algo que rima con esa descripción. Notablemente, quiero ralentizar por un momento, porque todo lo que hemos discutido hasta ahora, la geopolítica, los textos antiguos, los debates teológicos, puede convertirse en una especie de ejercicio intelectual, un arreglo impresionante de información, un rompecabezas a ser resuelto. Pero la gente que escribió estos textos no estaba escribiendo rompecabezas intelectuales. Estaban escribiendo para personas, personas reales, en crisis real, que necesitaban algo más que información. Ezequiel escribió a exilados, personas que habían perdido sus hogares, su templo, su sentido de futuro, personas que miraban el mundo alrededor de ellos y no podían ver cómo las piezas volverían a encajar. ¿Y qué les dijo? Así dice el Señor soberano: estoy contra quienes están contra ti. No, el mundo está mejorando. No, tus enemigos se convertirán todos en amigos. No, el conflicto ha terminado y la paz ha llegado. Sino más bien, en medio del caos geopolítico más desorientador que puedas imaginar, hay una historia más grande siendo contada. Y estás contenido dentro de ella, sea cual sea tu tradición teológica, o incluso si te paras fuera de cualquier tradición. Hay algo en esa postura antigua que merece consideración. La postura de vigilancia. No pánico, no obsesión, no construir un búnker y esperar el final, sino más bien prestar atención. Leer la historia con ojos abiertos. Rehusar ser sorprendido por la oscuridad, mientras también rehúsan ser consumido por ella. La postura de sabiduría. La palabra hebrea para esto, chokma, no es meramente conocimiento intelectual. Es la capacidad de navegar la realidad como realmente es. Ver claramente. Actuar correctamente en momentos de confusión. Ni sobreinterpretar ni descartar.
y la postura de esperanza. No optimismo ingenuo. No pretender que lo que es difícil no es difícil, sino la esperanza profunda y estructural de personas que creen que el arco de la historia no está finalmente controlado por el ejército más poderoso, o el arsenal nuclear más avanzado, o la campaña de desinformación más sofisticada. La esperanza que sostiene la complejidad del momento presente y se niega a dejarla ser la palabra final. Si este tipo de análisis bíblico, este intento de leer textos antiguos con honestidad intelectual y conectarlos cuidadosamente al mundo en el que realmente vivimos, es algo que te ayuda a pensar más claramente y a vivir más reflexivamente, entonces suscríbete a este canal. Haz clic en la notificación de campana, porque esto es exactamente el tipo de conversación que tenemos aquí, cada semana. Comenzamos con una pregunta. ¿Podría un texto escrito hace 600 años aún tener algo que decir sobre el mundo que estamos viendo hoy? He intentado llevarte a través de esa pregunta honestamente, sin respuestas fáciles, sin sensacionalismo, sin forzar el mundo antiguo a una forma para la cual no fue diseñado. Lo que encontramos es esto. Las naciones nombradas en Ezequiel 38 existen hoy. Por sus nombres antiguos o sus sucesores modernos, pueden ser colocadas en un mapa contemporáneo con precisión geográfica sorprendente. La estructura de coalición descrita. Una potencia del norte, una potencia del este, un nexo del Oriente Medio, todo convergiendo en la tierra de Israel, refleja, con una cercanía incómoda, la alineación que vemos emergiendo en nuestro momento. Y el debate teológico sobre lo que este texto significa está vivo, serio e irresuelto, lo que significa que la humildad intelectual, no la certeza, es la respuesta apropiada. Pero aquí está el pensamiento final que quiero dejarte. Quizás el mayor valor de la literatura profética antigua no es que nos da un guión para verificar. Quizás su mayor valor es este. Nos recuerda que lo que se siente sin precedentes, tiene precedente. Nos recuerda que lo que se siente sin precedentes, tiene precedente. Nos recuerda que la historia humana, con toda su violencia, poder, imperio y alianza, ha sido presenciada antes, descrita antes, navegada antes, y quizás, solo quizás, la gente que escribió estas palabras no estaba solo hablando a su propia generación. La Biblia simplemente está describiendo el pasado, las rivalidades antiguas, imperios y guerras de un mundo hace mucho tiempo desaparecido, o está ofreciendo algo más. Un lente, un marco, una forma de leer el presente que cambia cómo vivimos dentro de él. Esa pregunta es tuya ahora. Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Leo todos los comentarios y te veré en el próximo.